Tema que también es de suma importancia para toda la población. Hace un par de semanas las autoridades de transporte carabineros realizaron un balance positivo de las estrategias ejecutadas en el marco del plan antievasión, específicamente en la cifra de controles que se han realizado para mejorar el cumplimiento de pagos en buses red, asegurando que ésta llegaba al 80% de la meta en dichos controles. Sin embargo, la cifra de evasores no se ha reducido. Incluso la bancada del PPD Independiente presentó hoy en la Cámara Baja un proyecto de ley antievasión que busca adoptar sanciones mucho más severas para quienes no paguen el pasaje. Queremos conversar sobre este tema con Luis de Grancha, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales, además de expresidente del Metro, como sabemos. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, Luis. Bueno, primero, ayer ya se ejecuta esta nueva alza en el precio del transporte público. ¿Esto corresponde a qué? ¿Tiene vinculación con lo que decíamos? ¿Es la evasión? ¿Son los costos de los costos fijos que van subiendo? Son principalmente dos factores los que determinan esta alza. Uno es los costos fijos, como bien señalaste tú, tenemos una gran flota de buses, 7.500 buses. Esos son 1.000 buses más que lo que había en el 2008, pero para un 30% menos de los pasajeros, ¿ya? Es decir, tienes más buses y menos pasajeros. Y además tienes más oferta de metro. El año 2008 tenías 85 kilómetros de metro y hoy tienes 150 prácticamente. Y los usuarios de metro provenían de los buses. Por lo tanto, tienes más buses que antes y menos pasajeros. Eso es lo que hace una presión sobre los costos. Y lo otro es lo que tú señalabas hace unos instantes, es la evasión que se mantiene en torno a un 40%. Por lo tanto, si tú combinas ambos factores, finalmente se traduce en el requerimiento de alza de tarifa. Perfecto. Centrémonos en lo que tiene que ver con la evasión. ¿Ayuda algo este proyecto presentado en la Cámara Baja? Yo espero que sí, porque ayuda a generar conciencia respecto, al menos, ¿cierto?, a generar conciencia respecto a la gravedad del asunto. Yo creo que ha faltado una condena por parte del gobierno, una condena por parte de las autoridades de transporte mucho más fuerte. Yo creo que han sido bastante tibios, por decirlo de alguna forma, tanto el ministro de Transporte como el gobierno, en condenar la evasión, y probablemente ello es resultado o consecuencia de que el actual gobierno, cuando era en oposición, ¿cierto?, en el anterior gobierno del presidente Piñera, usaron la evasión como una consigna política y por lo tanto ahora les está, por decirlo de alguna forma, explotando en la cara, pero es importante que el gobierno y la autoridad de transporte condenen con mayor fuerza y en ese sentido este proyecto de ley presentado por parlamentarios del PPD, yo creo que debiese apuntar en esa dirección, aunque probablemente se van a requerir acciones adicionales. Ya, ahora, ¿qué medida, Luis, puede ser efectiva? Me refiero a que surja el efecto de que esa persona que no está pagando hoy día lo pague, porque muchas veces hemos visto, y hoy día en un contexto de país, que muchas de las normativas, la verdad, que no son muy respetadas, entonces se toma como que la medida no es efectiva y se sigue cayendo en la misma actitud. Entonces, ¿cuál es la sanción, a tu juicio, que debe haber para que tenga un resultado? Yo creo que acá no hay una bala de plata, por decirlo de alguna forma, sino tienen que ser una serie de medidas simultáneamente y prolongadas en el tiempo. Yo creo que lo primero es lo que señalaba hace un rato, se requiere una condena por parte del gobierno. No puede ser que esté legitimado el evadir el pasaje del Transantiago. Entonces, yo creo que falta una condena del gobierno y del ministro de Transporte mucho más fuerte que lo que han hecho hasta el momento. Lo segundo es que se requiere una inyección de recursos para aumentar la fuerza de la fiscalización. Yo creo que se requieren más fiscalizadores, más permanentemente, con una mayor distribución espacial y temporal de esta fuerza de fiscalización. En tercer lugar, una campaña comunicacional. Yo creo que esto habla muy mal de nosotros como sociedad, porque la evasión no es algo, por ejemplo, que ocurre en regiones, es algo que ocurre en Santiago especialmente, tampoco ocurre en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, yo creo que una campaña comunicacional debiese también ayudar. Y por último, una cuarta medida está asociada a los incentivos que reciben los operadores. Hoy en día, los operadores de los buses del Transantiago, las empresas, no tienen ningún incentivo para controlar la evasión. Y la verdad es que eso es bastante inédito. Yo creo que esas 4 medidas debiesen ayudar a reducir este problema.
Claro, no tienen ni un incentivo, pero tampoco tienen la facultad, ni tienen además la iniciativa de hacerlo a propósito de muchas conductas violentas que se dan con ello. ¿Hay que reforzar eso también dentro de esta fiscalización o es un ítem aparte a tu juicio? Yo creo que va de la mano, pero por ejemplo, los buses articulados que tienen 3 puertas favorecen enormemente la evasión. Entonces hay un tema de diseño también. Por otra parte, el tema de las zonas pagas debiese ayudar a enfrentar este problema. Y yo creo que las sanciones también debiesen ser más efectivas. Y como digo, que está la sanción social. No puede ser que para algún grupo de personas evadir el pasaje del Transantiago sea legítimo. Yo creo que ahí falta un trabajo fuerte, un trabajo comunicacional, un trabajo de condena por parte de las actuales autoridades de gobierno, que eso es lo que yo más extraño, lo que yo más echo de menos, porque esa es la base para empezar a enfrentar este grave problema. El reconocimiento de que está pasando en el fondo. Efectivamente, y no solo eso, sino condenarlo, y condenarlo con fuerza. Lo único que he escuchado decir al ministro de Transporte es que le genera desilusión esto. Esa ha sido la palabra más dura. Y la verdad es que se requiere condenarlo con mucha más fuerza, y no solo al ministro de Transporte, sino también me gustaría al presidente de la República condenar este grave problema. Claro, porque además acá, Luis, pasa lo siguiente, dentro de las razones que explicabas tú a propósito del incremento que sigue, bueno, y no ahora, sino con anterioridad, sigue solventando el que paga al que no paga. Entonces eso también se transforma finalmente en una cosa totalmente injusta y desproporcionada. No, absolutamente. Imagínate para las personas que con mucho esfuerzo, gente humilde, gente con bajos recursos, que paga cada vez que usa el sistema y ve permanentemente personas que no pagan, por supuesto que eso genera frustración y una sensación de injusticia. Y yo creo que a esas personas es las que el Ministerio de Transporte le debe dar explicaciones, y para esas personas es que tiene que cambiar su estrategia y la forma de abordar el problema. ¿Hay alguna forma, Luis, más allá de esta campaña, digamos, técnica, tecnológica, de acuerdo a tu experiencia, que contribuya a que se pague el pasaje? Mira, es que siempre las intervenciones para controlar la evasión tienen una contrapartida, por ejemplo, en el deterioro en la calidad de servicio. Por ejemplo, poner torniquetes en los buses, claro, te ayuda a controlar la evasión, pero deteriora la calidad de servicio. Yo creo que acá es que hay una suma de cosas. Todavía me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, cuando yo era chico, y probablemente tú también, las personas que subían por atrás le pasaban la plata a los pasajeros, igual, efectivamente, y después le llegaba el vuelto con el boleto. Eso era algo cultural que hemos perdido. Yo creo que por ahí pasa el principal esfuerzo que tiene que realizar el gobierno. El gobierno es el responsable de este problema y es el llamado a resolverlo. Claro, bueno, sí, una cosa cultural que se ha dado en ese ámbito y en otros también, que hemos perdido el sentido de la responsabilidad en muchas de estas cosas. Ahora, la otra de las causas de esta sobreabundancia que hay de buses, ¿esto puede también limitarse en algún minuto? ¿Ayudaría esto también? Y me estoy refiriendo más que la evasión a que siga subiendo el costo del transporte. Sí, bueno, hoy día tenemos más de 7.500 buses. Esos son 1.000 buses más de los que habían, por ejemplo, en el 2008. Y lo preocupante, como señalaba hace un rato, es que hoy hay un 30% menos de pasajeros, dejando de lado a los evasores, ¿cierto? Considerando todos, tanto los que pagan como los que no pagan. Hoy hay un 30% menos de pasajeros en el sistema de buses, pero tienes 1.000 buses más, es decir, tienes un 20% más de buses. Por lo tanto, eso no cuadra, tienes menos pasajeros, menos ingresos y también un costo que se aumenta significativamente sin una justificación clara al respecto. Entonces yo creo que ahí ha faltado también responsabilidad por parte del Ministerio de Transporte en usar eficientemente los recursos de todos los chilenos, porque al final, cada vez que se requiere un aumento de tarifa, ya sea por ineficiencia de la industria de buses, por una flota excesiva, por buses de mal diseño como los articulados y los buses de 2 pisos, o por más evasión, ¿qué es lo que ocurre? Se le pide más plata a los pasajeros que sí pagan, aumentando la tarifa, o se pide más subsidio estatal que es financiado por los chilenos de todo el país, la mayoría que no usa el Transantiago. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un problema grave que el Ministerio de Transporte tiene que hacerse cargo. ¿Y esto con las ampliaciones de las líneas de metro va a seguir profundizándose?
Por supuesto, o sea, cada vez que tú extiendes el metro, tú le quitas pasajeros principalmente a los buses. Cada vez que tú amplías una extensión de metro, nuevas estaciones, un 80% de los nuevos pasajeros proviene de los buses. Y respecto, por ejemplo, al año 2009, hoy en día tenemos 149 contra 85 kilómetros. Tenemos casi el doble de kilómetros de metro y no se ha generado una reducción en la oferta de buses. Por el contrario, tienes aún más buses, es decir, tienes más metro, menos pasajeros en buses y aumenta la flota de buses. Eso es realmente inexplicable y ahí las autoridades de transporte creo yo que han sido bastante responsables y no han enfrentado el problema de fondo. Muy bien, Luis de Grange, muchas gracias por estos minutos, que te vaya muy bien. Encantado, Cristian, que estés muy bien, gusto saludarte. Igualmente. Nosotros cuando faltan 4 minutos para las 6 de la tarde nos separamos un segundo y ya regresamos con más.